Buenas noches. Hoy día nos toca hablar de lo que es ginecología forense o tocoginecología en el caso particular de la unidad 3. Y comenzamos definiendo vamos a definir lo que es la concepción, las personas por nacer, lo que tenga que ver con la legislación y presunción, embarazos, los diagnósticos que son presuntivos, de la probabilidad y la certeza. Y entonces vamos a hablar de estas cuestiones de tocoginecología forense. ¿Y qué es la tocoginecología forense? Es una rama de la medicina legal. ¿Y de qué se trata? Y trata del estudio de las cuestiones relativas al embarazo, al parto, al nacimiento y otras cuestiones anexas como el aborto y la fecundación asistida, que tienen mucho interés en medicina legal. Tenemos que comenzar definiendo lo que es la concepción desde el punto de vista médico-legal. Y es un fenómeno muy interesante, ya que muchos confunden lo que es la concepción. Y no es otra cosa que la unión del gameto femenino con el gameto masculino. Nos dicen dónde, resultando de esta unión, la formación de un nuevo organismo, al principio unicelular, denominado cigoto, que es el primer paso inicial para que se nazca o se desarrolle una nueva persona. Una vez que se juntan el espermatozoide con el óvulo, ya comienza una nueva vida. Por eso se denomina concepción. Ya desde el punto de vista médico-legal, el término concepción ya expresa el momento en que el espermatozoide penetra en el óvulo, allí mismo. O sea, equivale a un óvulo fecundado, siendo que desde ese momento comienza la vida humana. Y esa vida humana es una persona. Y es una persona que hasta que sale del vientre materno es una persona por nacer. Todo ese periodo. Desde que la concepción hasta su nacimiento es una persona por nacer. Y por ello también comprende derechos, tiene derechos. Y que una vez que nazcan quedan irrevocablemente adquiridos. ¿Qué son las personas entonces por nacer? Son aquellas que ya han sido concebidas y están en el vientre materno y deben desarrollarse para, una vez que hayan alcanzado la madurez apropiada, después del parto, continúen su vida extrauterina. Pero mientras esté dentro del útero, a esas personitas, a esos seres humanos se denomina personas por nacer. Y debido tal como que la Constitución Nacional protege la vida desde la concepción, entonces estas personitas tienen derechos adquiridos que pueden quedar irrevocablemente adquiridos si son concebidos con vida, aunque fuera por instantes después de estar separado de su madre. El Pacto de San José de Costa Rica aporta una legislación interesante en cuestiones de derechos a estas personas. Y dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El primer derecho con el cual nacen en vida, vamos a decir, en concepción, es el respeto a la vida. Este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. La Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el 1989 entiende que por niño es todo ser humano desde el momento de la concepción. Nuevamente, la concepción es el punto inicial, el punto de partida para brindarles derecho a una persona humana desde su concepción, para la redundancia, hasta los 18 años de edad, por
el concepto de niñez. La Constitución Nacional reza en su artículo 4 el derecho a la vida y habla que es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. La palabra concepción es la que marca el inicio de ese derecho. El Código Civil paraguayo en su artículo 28 apuesta nuevamente a la vida y al derecho de la vida y habla que toda persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. Está hablando ya de cosas materiales a las cuales tiene derecho una persona, ¿verdad? Y la irrevocabilidad de esa adquisición de ese derecho está subordinada a la condición de que nazca con vida. Y aquí viene una frase muy interesante, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno. Puesto que si de repente no nace con vida, ese derecho que adquirió como persona por nacer desaparece. Con respecto a la concepción, también el Código de la Niñez y la Adolescencia habla que se protege a las personas por nacer y se ejerce mediante la atención de la embarazada desde la concepción nuevamente, pero lo prolonga hasta los 45 días posterior al parto a esa persona por nacer. ¿Y qué es el embarazo? El embarazo es una serie de cambios y transformaciones anatómicas y también fisiológicas que experimenta el organismo de la mujer a partir del momento en que comienza a desarrollarse en ella un óvulo fecundado, o sea, la concepción, y que finaliza con el parto. ¿Y cómo se diagnostica el embarazo? Es muy típico hablar de que una persona está embarazada porque tiene ciertos cambios conductuales, ciertos cambios en su persona, ¿verdad? Y hay algunos temas muy tradicionales, por ejemplo, que vomita y que tiene dolor de cabeza y ciertas cuestiones muy típicas. Pero cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de, por un lado, presunción, por otro lado, probabilidad y por tercer lado, certeza. Es decir, tener el 100% de seguridad de que está embarazada una persona. Cuando hablamos de presunción es que pensamos que está embarazada. ¿Por qué? Porque hay algunos síntomas y signos que son típicos del embarazo, como por ejemplo las náuseas, con o sin vómitos, las alteraciones de la micción. Cuando orina la mujer a veces tiene alguna alteración de la micción, ya cuando el útero ya ha alcanzado un tamaño interesante. La fatiga también. Y hay algunos signos del embarazo, como por ejemplo el cese de las menstruaciones, el moco cervical cambia de calidades, la mama también, cambio de color de la mucosa cervical, el aumento de la pigmentación cutánea, y generalmente en la línea media de la barriga, se pone un poquito más oscuro, y la aparición de estrías abdominales. Cuando hablamos de probabilidad de embarazo, vemos que generalmente la persona o la mujer presenta un crecimiento del abdomen, crecimiento abdominal, debido al tamaño del útero, ¿verdad? Cambios en la consistencia del útero, cambios en la consistencia del cuello uterino, con un reblandecimiento que es perceptible en un tacto vaginal. Se puede también, si el crecimiento uterino es muy importante, ya se puede palpar partes del feto a través del abdomen. Y también las típicas pruebas hormonales del HCG o beta-HCG, la fracción beta del HCG, que son las pruebas del embarazo. Sin embargo, hasta ahí no podemos tener certeza absoluta de que haya un embarazo. Y la certeza nos las da tres
signos positivos. Uno, la identificación de la actividad cardíaca fetal por auscultación, o sea, se escucha a través de un elemento que denominamos estetoscopio de Pinar, que es muy clásico y tradicional, ¿verdad? Cuando todavía no lo tenemos con ecografía, por ecodoppler o por ecocardiografía. La percepción de movimientos fetales también nos da certeza de embarazo y certeza de vitalidad más bien del feto, ¿verdad? El reconocimiento del embrión o feto en cualquier momento del embarazo mediante técnicas ecográficas o del feto maduro, radiológicamente, nos da también una certeza del embarazo. ¿Qué está escrito en cuanto a la legislación sobre el embarazo? Comprende una serie de legislaciones en cuanto al reconocimiento del embarazo, a la duración del mismo y otras situaciones peculiares como la simulación del embarazo. Hablemos del primer caso, que es el reconocimiento del embarazo. Y el Código Civil ampara a la mujer que dice estar embarazada sea madre soltera o casada, por su sola declaración, o la del marido, o la de otras personas interesadas en el nacimiento de ese niño. Y su filiación no podrá ser impugnada ni ser objeto de pleitos antes de que él nazca. Se respeta esa situación a través del Código Civil paraguayo. En cuanto a la duración, normalmente es de 40 semanas o 280 días. Sin embargo, hay situaciones en donde hay partos prematuros, no llega a alcanzar los 280 días y es viable, es decir, puede sobrevivir. Y hay situaciones, por el contrario, en que esa duración es mucho más allá de las 40 semanas y en cuyo caso hablamos de nacimiento post-término, también con productos viables. Pero el Código Civil paraguayo habla de una situación peculiar en donde la presunción es muy importante, porque se presume sin admitir prueba en contra, no admite ninguna otra prueba, que el máximo legal de la duración del embarazo es de 300 días, diferente a los 280 días de la duración, vamos a ver, desde el punto de vista médico, ¿verdad? Incluso el día del matrimonio o de su disolución. Y el mínimo es de 180 días, computados desde el día anterior al nacimiento, sin incluir en ellos ni el día del matrimonio ni el día de su disolución. Se presume también, sin admitir prueba en contra, que la época de la concepción de los que nacieren vivos queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximo y el mínimo de la duración del embarazo, es decir, de 180 días y 300 días. Hay un ítem interesante con respecto al embarazo y es la simulación. Es decir, el hecho de simular per se no es un hecho punible. Sin embargo, si es que existe un ánimos de enriquecerse a costa de este planteamiento falso, ¿verdad? Puede generar una situación que es compatible con una estafa. El embarazo fantasma imaginario se ve en mujeres que generalmente están cerca de la menopausia, es decir, no hacen una simulación propiamente, sino que al parecer ellas sienten esa sensación de haber estado embarazada. Y porque tienen un intenso deseo de embarazarse, pueden inclusive simular o padecer situaciones que ameritan pensar que está embarazada. En todos estos casos, suelen observarse todos los síntomas objetivos del embarazo, en asociación inclusive con un aumento del tamaño abdominal.
Este aumento de tamaño abdominal puede darse por depósito de grasa en realidad, no de feto. Y puede haber gases también en el tracto digestivo, inclusive el líquido abdominal en algunos casos. Las menstruaciones no desaparecen, pero suelen ser variables en cuanto a su inicio y duración y cantidad de sangrado, es decir, se irregulariza la regla menstrual. En los casos en que conscientemente, como les había dicho, en los casos en que conscientemente haya simulación de embarazo, existe intencionalidad en poner de manifiesto una situación física como tal para dar a su supuesto hijo derechos que no les corresponda, ¿verdad? En estos casos podría invocarse, como les dije, el artículo 183 del Código Penal paraguayo que habla de la estafa. Pero debe darse engaño y despojo de patrimonio. Las dos cosas tienen que coexistir. Es decir, la persona que haya gastado algo de su patrimonio o dado algo de su patrimonio a esa persona supuestamente embarazada, quien a sabiendas de no haber estado embarazada le engaña a supuesto padre. También existe la disimulación, es decir, lo contrario, está embarazada la persona y quiere ocultar su embarazo, que es real. Eso es la disimulación. Parto y nacimiento. El parto es el hecho biológico por el cual el producto de la concepción es expulsado al exterior. Estamos hablando de parto cuando hablamos de la vía vaginal, ¿verdad? Porque parto por vía cesárea existe también, pero se le llama más bien cesárea y el parto más bien a la parte, vamos a decir, fisiológica de la expulsión del feto. Este parto fisiológico tiene tres periodos principales: la parte dilatante, la parte expulsiva y un último episodio que es la parte placentaria, que es la expulsión de la placenta. Inmediatamente después del nacimiento de la persona, que era persona por nacer hasta ese momento, ¿verdad?, se convierte en persona de existencia visible, una persona física, o sea, en recién nacido, cuya existencia debe ser constatada con fidelidad cumplimiento a esas normas que regulan ese fenómeno biológico que es el nacimiento, ¿verdad? Por ello debe ser hecha una certificación del mismo a través del certificado del nacimiento, que le da que es el primer evento legal al cual tiene derecho esa criatura en su vida. Desde el punto de vista jurídico, se considera como un nacimiento con vida o recién nacido vivo a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, al producto de la concepción que después de dicha separación respira o de cualquier otra señal de vida. Nacimiento vivo, el recién nacido vivo, ya que si no respira o no respiró inmediatamente después de salir del vientre materno, no es un nacido vivo, es una muerte fetal. También hablemos de la fecundación asistida. Muchas personas se ven imposibilitadas de embarazarse y recurren a ciertas técnicas para poder lograrlo, a veces con éxito, a veces no. Toda intervención extrínseca al proceso normal de fecundación que se produce fuera de los procesos naturales para producirse esta concepción se denomina fecundación asistida. Las técnicas de reproducción asistida permiten a veces a parejas que no pueden tener hijos realizarse por medio de estas tácticas no naturales y acceder a intervenciones médicas para subsanar esa dificultad de imposibilidad de tener hijos. Entre las técnicas que son responsables de esta fecundación asistida tenemos
la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro y la reproducción asistida con intervención de terceros. En la inseminación intrauterina es un proceso más simple, vamos a decir, en donde lo que se hace es facilitar el pasaje de los espermatozoides físicamente a través de captación del semen masculino e introducción en el vientre, en la parte de la matriz uterina, para que sigan un camino hacia arriba para el encuentro con el óvulo y poder facilitar esta fecundación. Ya cuando hablamos de fecundación in vitro, hablamos de este proceso, pero fuera del vientre materno, es decir, captación de un óvulo de la madre a través de una paracentesis y ponerlo en contacto con el semen del futuro padre para providenciar esta unión del gameto masculino con el gameto femenino y procurar lo que denominamos la concepción. Y esta reproducción asistida puede haber intervención de terceros también, no apenas del padre y la madre virtualmente. A veces el padre es imposible de conseguir esperma útil del padre, entonces se solicita la colaboración de otro donante de esperma para realizar estos procedimientos de fecundación in vitro o fecundación de inseminación intrauterina. Asimismo, la donación de óvulos también para realizar esta fecundación in vitro y luego de la unión del gameto femenino con el óvulo, perdón, gameto masculino con el óvulo, entonces ese óvulo ya fecundado reintroducir a la matriz materna. Ya habíamos dicho, la inseminación artificial es la acción de introducir el semen en la vagina o en el útero por medios mecánicos instrumentales sin intervención del coito. Obviamente aquí no hay coito, no hay placer sexual. La fecundación in vitro, sin embargo, es la unión de estos gametos masculinos y femeninos para formar un cigoto, un huevo, un embrión, en un medio artificial. El procedimiento implica la obtención de uno o más óvulos de la madre, o en caso de que haya una donante de óvulo de otra persona, ¿verdad? Por la parocentesis y puesta en contacto con el semen del padre. Una vez obtenido la fecundación, estos embriones comienzan a crecer y una vez que tengan un tamaño apropiado, recién se introducen en la matriz femenina. Existe otro concepto que a veces es confundido, ¿verdad? ¿Qué es esterilización y qué es estéril? Se entiende por la esterilización a un procedimiento por el cual, es un proceso, un procedimiento por el cual un especialista provoca en una persona la incapacidad de procrear. Puede ser masculino o femenino. Y no hay que confundir, como le había dicho, la esterilización con la esterilidad, que ya es una condición ya de la persona, sea mujer u hombre, de la capacidad de engendrar, es decir, no tiene capacidad para engendrar. Y puede ser efecto también de una intervención de esterilización, pero puede haber ya nacido con eso o padecido algunas enfermedades que providencian esta condición. La esterilización entonces es cualquier procedimiento que busca la destrucción temporaria o definitiva de los óvulos o los espermatozoides, sea cual fuera el caso, o la imposibilidad mecánica de manera quirúrgica de hacer llegar estos al lugar anatómico, es decir, de que se encuentren el óvulo o el espermatozoide, no destruye, pero produce una imposibilidad mecánica de ese encuentro. Existen procedimientos interesantes en medicina legal con respecto a la paternidad o inclusive a la maternidad, cuando hay dudas
sobre esta condición. Es decir, la filiación de una persona es un derecho inalienable de todo niño. Es decir, todo niño tiene derecho a ser reconocido por el padre o por la madre. Y a ese derecho se va a proteger el Código del Niño y el Adolescente. Por ello es que este código, en su artículo 18, expresa del derecho a la identidad. El niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley. También tienen derecho a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos y a conocer y sobre todo permanecer con sus padres, si es posible, ¿verdad? Y a promover ante la justicia las investigaciones que sobre sus orígenes estimen necesarios. Es decir, el niño tiene derecho a esa promoción, a promover, a impulsar las investigaciones correspondientes sobre sus orígenes. ¿Cómo se perita esta paternidad? Principalmente la exclusión, o la inclusión también al mismo tiempo. En el artículo 234 del Código Civil paraguayo, habla que los hijos tienen acción para ser reconocidos por sus padres. Esta acción es imprescriptible e irrenunciable. No hay posibilidad de renunciar a esta acción. En la investigación de la paternidad o la maternidad se emitan todas las pruebas aptas para probar estos hechos. Todas las posibles se admiten. Y dice, en fin, el 242, a falta de inscripción, que es la primera cosa que, el primer evento legal o jurídico es la inscripción de la persona en los registros del estado civil de las personas, ¿verdad? La inscripción y de posesión de estado. Esto es un concepto bien interesante, la de posesión de estado, que es muy tradicional en nuestra cultura. O si las inscripciones se ha hecho bajo nombre falso, si hay una falsedad ideológica en este caso, como de padres desconocidos, o si se trata de una suposición o sustitución de parto. El nacimiento y la filiación podrán probarse por otros medios. Acá ya admite otros medios. En primer lugar, admite por cualquier medio. Entonces, si estos son los principales medios, la inscripción, la posesión de estado, la posibilidad de ser falsa la inscripción, entonces se hace necesario probar la filiación, entonces hay otros medios. Además, caso que exista una demanda por parte de la madre en cuanto a la paternidad a un varón, esto puede dirimirse con una pericia y se debe establecer que existe un verdadero vínculo de paternidad. Para tal efecto, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 184 expresa de la prueba pericial de sangre. Habla de esta prueba y lo habla de tal manera que describe el ADN como la prueba pericial de la sangre para realizar esta pericia. U otras pruebas científicas, o sea, no se queda solamente en eso, equivalentes, hablando que han de ser consideradas preferencialmente estas pruebas para la exclusión o inclusión como paternidad de un varón, supuesto padre de una criatura, en que se reclama esa paternidad. En caso de renuencia a someterse a la misma, la oposición deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad. Es decir, si una persona es, no digo obligada, pero solicitada a realizarse una prueba pericial y se niega, entonces esto es una presunción de paternidad. Resumiendo, la prueba de ADN es la prueba por excelencia para peritaje de la exclusión o confirmación de la paternidad, así como también de maternidad en los casos específicos. Y esto era todo. Entonces,